Benditos mis hermanos, todos los que hoy participan en este culto virtual en vivo. Bienvenidos también ustedes, amigos del canal del Ministerio Apostólico Voz por Israel. Aleluya. Bien, hemos pasado un tiempo de alabanza, de adoración, y hoy día es un día muy especial para los tiempos de Dios, para los días de Dios. Y es así, como hemos dicho al principio, Dios tiene un remanente en esta nación, tiene un remanente en el mundo. Hemos orado por ellos al inicio del culto y justamente el tema de hoy va a ser muy relevante no solamente para nosotros, sino también para todo el que se disponga y permita escuchar este video en el momento que usted lo eligió, amigos del YouTube. Bien, hemos iniciado una serie a comienzos de año. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Una pregunta que surge en Mateo 24, a inicios de ese capítulo. Sus discípulos le hacen esa pregunta. Hoy, muchos discípulos de Jesús están haciendo esa misma pregunta. Y es así que hoy vamos a dar un momento, como que traer un contexto actual, y después vamos a dar un resumen de las señales previas antes de la venida de Jesús, nuestro Mesías. Y quiero comenzar justamente con el pueblo de Dios, Israel. ¿Por qué? Porque las enseñanzas, los púlpitos, tienen que una vez más avivar el nombre de Israel. Antes de el 10 de mayo de 1948 y después del establecimiento de la nación como Israel como Estado, escuche bien, la iglesia gentil, es decir, todos aquellos que no hemos nacido, gentiles, todos aquellos que no hemos nacido en Israel. Pero la iglesia gentil en general solo considera con respeto a Israel como un lugar histórico y turístico, y no como el reloj profético de Dios que representa para la iglesia de antes y de hoy y para el mundo de hoy. El lugar profético de Israel ha desaparecido de las enseñanzas, de los institutos, de los púlpitos, del compartir. Ha desaparecido. Y esta situación, escuche bien, hermano amado, esta situación ha hecho que se multiplique la insensibilidad en la iglesia y en el mundo de hoy ante los acontecimientos previos y proféticos que ya están sucediendo antes de la venida de Jesús, nuestro Mesías, y del fin del mundo.
Hay insensibilidad, hay insensibilidad. ¿Quién es el responsable? Los líderes, que con sus doctrinas denominacionales apartaron a Israel y se enfocaron solamente en el contexto gentil. Y esto comenzó a mediados del siglo III después de Cristo, cuando Constantino autoriza que la iglesia, en ese momento surge el término iglesia, tome la posta del evangelio. Indudablemente ahí comenzó muchísimas divergencias entre los gentiles por una razón. Las escrituras, hasta antes del siglo III, fueron escritas por hebreos. Y el gentil no entendía desde ese siglo hasta hoy la cultura hebrea. Ese entendimiento, hermano amado, he podido experimentar, solo te lo puede dar el Dios del pueblo de Israel. Solo Él te puede dar ese entendimiento y sabiduría sobre todo. Es así que el Ministerio Apostólico Restauración Voz por Israel, que es el ministerio externo, donde hay algunos pastores asociados hasta el día de hoy, es el ministerio externo de la Congregación Apostólica de Restauración. Este Ministerio Apostólico de Restauración Voz por Israel tiene un mandato que ha recibido para la última hora de los días postreros, desde septiembre 2019. Dios Padre, desde septiembre de 2019 nos ha permitido iniciar una segunda etapa del ministerio a favor de las familias. Vino nuevo para odres nuevos. Vino nuevo para odres nuevos. ¿Con qué propósito? De volver al original de las Escrituras y del Evangelio del Reino. Para ello Dios, nuestro Dios Todopoderoso Yahweh, nos dio dos escrituras reveladas y encomendadas al ministerio, basada en dos versículos. Génesis 12:13. Bendeciré a los que te bendigan. Hermano amado, bendecir a Israel históricamente y turísticamente es normal. Pero bendecir a Israel proféticamente es diferente. Y esas bendiciones solamente pueden nacer del altar que está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo y en todo templo hay un altar. Es ahí que el mismo Dios Todopoderoso te inspira, hace que crezca en ti a que bendigas a Israel. Y no solamente con palabras, sino también con tus enseñanzas y con tus hechos. El segundo versículo
que dio al ministerio fue Salmo 122, 6. Rueguen por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. La condición es el amor, no el amor de boca. Ya te he dicho que todo esto nada más te lo puede dar el Dios de Israel. Hay que pedirlo, bueno, Dios lo da. Rogar por la paz de Jerusalén, hermano amado, es orar, no solamente que calme que actualmente existe una crisis en Israel, en la política y en lo social, que nunca antes experimentó Israel desde 1948. Este año es un año de muchas divergencias dentro de Israel. Que debemos orar a que haya paz, sí, pero en sí, ¿cuál es lo que este versículo nos dice? La paz habla de shalom. El shalom es en las familias. Lo que este salmo nos dice es que debemos orar que Dios avive familias judías en Israel, como que ha comenzado y viene sucediendo. Hermano amado, solo eso te lo puede inspirar el Dios de Israel cuando tú has expulsado el espíritu de enemistad con Israel, que es el espíritu de Amalek, como lo enseñamos en su momento. Y es así que desde septiembre de 2019 nuestra primera prédica fue justo sobre el tema de Israel. Y así hemos venido caminando en esa revelación y en esa encomienda que Dios nos da al ministerio. El año 2022, todo el año 2022 compartimos con ustedes las enseñanzas del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, no como hoy muchos famosos respetables lo vienen enseñando y tienen sus libros. Les falta descubrir un poco más. Y son muy respetables, pero les falta descubrir un poco más. Como nos dimos cuenta al compartir el libro de Apocalipsis el año 2022. Este año 2023 hemos iniciado con una serie basada en Mateo 24. A inicios hay una pregunta que hacen los discípulos a Jesús. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué es lo que venimos compartiendo? Hoy vamos a compartir la parte 10 de la serie. Y es así que en este contexto, Jesús, nuestro Mesías, nos ha permitido entender dos cosas. ¿Cuál será la señal de tu venida? Hay cosas que los verdaderos creyentes tenemos que entender y los compartimos. Hay dos momentos que se han iniciado ya en estos días, antes de la venida de Jesús el Mesías y del fin del mundo. Primer momento. O sea, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué está sucediendo en Perú? ¿Qué sucede en América? ¿Qué sucede en el mundo? La puerta de los gentiles
se está cerrando. Sí, es decir, los gentiles, todo aquel que no nació en Israel, se está cerrando la puerta de la salvación. Romanos 11:25 nos dice que va a venir un segundo Pentecostés. No lo dice en ese término, pero el Señor nos da el entendimiento a fin de que todo Israel sea salvo. Pero cuando empiezan a ocurrir ya salvaciones de verdaderos judíos mesiánicos en Israel, porque también, así como en Israel y en el mundo, hay judíos mesiánicos falsos que judaizan, son judaizantes. Que enseñan, como dijimos en algún momento, la Torah She Bael, que son anuncios de las escrituras verbales, que no era suficiente las que tenían, sino que habían otros líderes que sumaban. Y ahí venía justamente lo que decíamos en su momento, las doctrinas fariseas, ideas, pensamientos a cómo entendían las escrituras. La puerta de los gentiles se está cerrando, porque ya hay muestras de avivamiento en Israel, de verdaderos judíos mesiánicos. Segundo momento que está ocurriendo en el mundo gentil, donde está la iglesia, donde están los creyentes y los no creyentes. Este segundo momento que está ocurriendo es el comezón de oír. ¿Sí? Antes de la venida de Jesús, esto tendría que ocurrir y está ocurriendo ya. Son dos momentos que han iniciado ya. Este segundo momento del comezón de oír, el apóstol Pablo lo anunció. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. No prestarán atención a la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. ¿Cuál es la pasión del gentil de hoy? Se está viviendo un mundo en el cual el gentil anhela ser feliz, anhela que le digan palabras solo de aliento. Eso es bueno. Pero también, así como se anuncia el evangelio del amor, también se debe anunciar el evangelio de la justicia de Dios, la cual Jesús, nuestro Mesías amado, encomendó que se dijera ahí en Mateo 24, mientras él describía y daba respuesta a sus discípulos sobre las señales antes de su venida de esos dos grandes eventos, la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Él dijo bien determinante: y este evangelio, es decir, díganle a las familias del mundo que viene esto, viene la gran tribulación, viene el gran juicio de Dios, que tengan testimonio de ella, de ese evangelio. Y él dijo: y luego vendrá el fin. Esa es la insensibilidad de la cual hemos hablado hace un momento. La iglesia ha perdido el escenario profético de Israel.
y por respeto solo lo consideran históricamente y para turismo. Nada más. Y toman algún versículo del Antiguo Pacto para traer su fundamento a su doctrina denominacional. Estos son los dos momentos que ya comenzaron. Y eso está, hermano amado, trayendo, como dice, comezón de oír. La verdadera enseñanza, es decir, el evangelio del reino, el cual se debe predicar y el cual nos encomendó Jesús en Mateo 24, no se escucha en los púlpitos. Y si se escucha, está un poco con muchos errores. ¿Por qué? Porque se dejó a Israel como el reloj profético de Dios. El apóstol Pablo nos da dos señales antes de la venida de Jesús el Mesías. Y cada una de ellas tiene su propio contexto y desarrollo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo inicia con una frase impresionante. Nadie los engañe en ningún modo. Nadie. Porque ciertamente no vendrá, es decir, Jesús, nuestro Mesías, no posará sus pies en el monte de los olivos, según Zacarías 14, sin que venga primero la apostasía o la desobediencia o la diserción de la verdad y se tenga que manifestar primeramente el hombre de pecado, es decir, como en Occidente se conoce el anticristo, el hijo de perdición. Esas son las dos grandes cosas que tienen que suceder, pero hay cosas adicionales previas que tienen que suceder, como ya les he mostrado y hemos venido hablando en esta serie que iniciamos a comienzos de enero de este año. La apostasía está desde los tiempos de Moisés. Y apostasía significa deserción de la verdad, es decir, abandonar la verdad. El Señor Jesús fue bien determinante en Mateo 5, 17. Y esto hay que refrescar la memoria de muchos creyentes, no los de la Congregación Apostólica Restauración que pastoreo, porque ellos lo tienen muy claro, sino a ustedes, amigos del YouTube. En mi Biblia, como en su Biblia, dice en Mateo 5, 17, que Jesús no había venido en su primera venida a abolir, a borrar la ley y los profetas. Él no había venido a ello. Y muchos dirán, pero la ley no es para nosotros. Los temas, escuchen bien, los temas ceremoniales del templo en los tiempos de Jesús, los sacrificios que se daban y las fiestas de Dios en Jesús el Mesías se cumplen. Porque Él dijo eso, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino que se cumpla. En Él se cumplía, pero los mandamientos de relación familiar, de relación personal, tenemos que cumplirlas. Así como los mandamientos que se dan en el Nuevo Pacto o Testamento.
que hubo y habrá deserción de la verdad, el apóstol Pedro lo escribió. Es decir, hubo apostasía y habrá apostasía, abandono de la verdad, deserción de la verdad. El apóstol Pedro nos advirtió en 2 de Pedro, capítulo 2, los 3 primeros versículos. Dice, pero también hubo entre el pueblo, escuche bien, mire, en ese tiempo, como hoy también hay, entre el pueblo falsos profetas. Estoy leyendo en mi devocional al profeta Ezequiel y Dios les da con palo a los profetas, que nunca les dijo que Él hablaba con ellos. Pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, pero también dice, habrá entre ustedes falsos maestros. Estaba advirtiendo que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos dirán, no, ¿cómo voy a negar a Jesús? ¿Sabe cómo se niega a Jesús? Cuando se hace algo que Él no dijo que se hiciera. Ahí están las doctrinas denominacionales. Doctrinas son ideas, pensamientos a cómo se entiende las Escrituras. Es decir, ¿sabes cuándo se niega al Señor? Cuando sacas del púlpito, cuando sacas de la enseñanza, cuando sacas de tu bendecir a Israel, cuando no ruegas por la paz de Jerusalén, estás negando a Jesús. Y muchos famosos no se han dado cuenta de ello. Versículo 2. Y muchos, dice, aquí viene el otro tema, del cual nos hablaba el apóstol Pablo en el comezón de oír. Y muchos, dice, seguirán su abominación. Y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado, como viene ocurriendo hoy en la iglesia y en el mundo. Y aquí viene la parte terrible. Y por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas. Aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. El apóstol Pablo fue bien determinante. Nadie los engañe en ningún modo. También antes de la manifestación del hombre de pecado, o como en Occidente se le conoce, el anticristo, hay algo que tiene que ser quitado. Eso lo hemos visto con gran detalle en esta serie que hemos tratado. Los famosos respetables dicen que antes que aparezca el hombre de pecado, tiene que desaparecer o ser quitada la iglesia. Es decir, la iglesia no pasará la gran tribulación, no pasará los 7 años, lo cual es un error. Lo hemos visto cuando enseñamos el libro de Apocalipsis. Todo un año redescubriendo las Escrituras y el Evangelio. Y vuelvo a decir, no soy el único
pero sí somos muy pocos. Los famosos respetables también dicen que será el espíritu lo que tiene que ser quitado antes que aparezca el anticristo. ¿Cómo se va a ir el Espíritu Santo? Santo Dios. Dijimos que lo que será quitado antes que aparezca el inicuo será la gracia de salvación. El don de salvación será quitado. Por eso hemos dicho al principio que uno de los momentos que hoy está viviendo el gentil es que se está cerrando la puerta de salvación de los gentiles. El apóstol Pablo nos dice en Tesalonicenses, creo que es el capítulo 2, ¿sí? 6 y 8, versículos 6 y 8. Mire. Pero ahora, ustedes saben lo que lo detiene, para que sea manifestado a su tiempo, es decir, el hombre de pecado, el anticristo. Hay algo que detiene que no lo manifieste, que no se manifieste el hombre de pecado. Y en el versículo 7 nos dice el apóstol Pablo, porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar. Solo que ciertamente, cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio, entonces será manifestado el inicuo, a quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo nulificará con la manifestación de su venida. Eso lo vimos cuando enseñamos el libro de Apocalipsis. La iniquidad a la cual, ese misterio de iniquidad a la cual se refiere el apóstol Pablo, se está refiriendo a la deserción de la verdad. Él ya lo conocía en su tiempo, pero dice esta deserción de la verdad, esta apostasía, está trabajando ya. Efesios 2 nos dice que por gracia hemos sido salvos mediante la fe. La salvación es lo que Dios quitará antes que el hombre de pecado aparezca. También hemos dicho que este es un resumen que estamos dando, porque el próximo domingo estaremos dando un tema, parte de la serie, que usted tiene que tener mucho en memoria, que ya hemos tratado y que cosas nuevas están sucediendo. Antes que el hombre de pecado, el inicuo o el anticristo, tiene que aparecer primero el falso profeta. La aparición del hombre de pecado, es decir, del anticristo, será una consecuencia de que aparezca primero el cuarto reino, del cual nos habla Daniel en el capítulo 7. Entonces, ¿de qué nación se va a levantar el falso profeta, quien le abrirá camino al inicuo? Hemos dicho ya que el adversario, Satanás con S minúscula y sin acento, como digo, es un imitador. Siempre imita a Dios. Hay gente que imita a Dios, sí. Aleluya. Pero hay gente también que imita al adversario y no lo sabe. Eso es lo más terrible. No lo sabe. Apocalipsis 13:11. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:11 en cuanto al falso profeta? Y vi otra bestia salvaje que surgió de la tierra. Tenía 2 cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Imitador, falso Mesías. Acá está hablando de un animal que tiene los cuernos, dice semejantes, no dice igual a un cordero, semejantes. Acuérdense que Jesús es el Cordero de Dios. Pero este falso profeta o esta bestia salvaje que surgirá de la tierra será un imitador. Y la tierra, por entendimiento y sabiduría que el Señor Jesús nos permitió, nuestro Mesías amado, entender el año pasado, durante la enseñanza del libro de Apocalipsis, es en base a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8, y hay más, porque a Israel siempre en el antiguo pacto se le conocía en algunos versículos mediante el término tierra. Deuteronomio 1:8. Miren que yo les he entregado la tierra delante de ustedes. Entren y posean esa tierra, la cual Yahweh juró entregar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de Israel. Ahora, esta bestia salvaje que surge de la tierra, este falso profeta, este falso Mesías, va a aparecer un poco antes de la gran tribulación. Es decir, hoy, al año 2023, ya nació, es un adulto. Solamente aparecerá en el día, la fecha que Dios determinó. Pero surgirá antes de los 7 años de la gran tribulación. ¿Por qué? Es el que le abrirá camino al hombre de pecado, al anticristo. Estamos hablando ya del cuarto reino. El cuarto reino, cuando aparezca, afirmará un nuevo orden mundial. Mientras que muchos famosos respetables dicen en sus libros otra región donde aparecerá el nuevo orden mundial. Jesús, nuestro Mesías amado, nos advirtió en Mateo 24:34 que no pasaría esta generación hasta que todo esto acontezca, es decir, la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Hemos enseñado en el 2022, y voy a hacer solamente un resumen, los detalles. Les animo a mis hermanos del YouTube, si ya lo ha visto, o véalo. Cuando enseñábamos el capítulo del 4 al 6 del libro de Apocalipsis, búsquelo, desde el trabajito, y usted va a tener con más amplitud del resumen que hoy daremos. Muchos famosos respetables se equivocan en cuanto a cuál es la última generación. Por ahí uno salió en YouTube y determinó la venida de Cristo. Después salió en otro video en el YouTube pidiendo disculpas, perdón, pero aún a pesar de eso ha sacado libros, sigue sus enseñanzas con errores. ¿A qué se refiere esta generación? ¿Cuál es la última generación que es hoy? Todo tiene que ver con la higuera y el fruto. La higuera sabemos que es Israel. El fruto es Jerusalén. El fruto, que es Jerusalén,
Jerusalén es incorporada como capital de Israel el 14 de mayo de 1965. A mí, Jesús, mi Mesías, me lo dio en otra forma de entenderlo, pero coincide lo mismo. Pero yo le voy a dar a la luz de el reloj profético que es Israel. A partir del año 67 hay que contar que es una generación para Israel. Y es allí donde sí le dejo la tareita que usted lo busque. Está en el libro de los Salmos. Ya lo compartí, como dije ampliamente. Dese la tareita, ya le di mucho. Entonces, del año 67 hasta hoy, y más algunos añitos más, esa es la última generación. Daniel 7 nos revela los 4 reinos o bestias. Atención a esto. Las 3 primeras conquistaron la región del momento y se extendieron hasta Babilonia. Nabucodonosor, Ciro el Grande, Carlomagno. El 4º reino está reservado para estos días. Todos estos 3 primeros conquistaron la región de ese momento y se extendieron hasta Babilonia. Los famosos respetables dicen que es el Imperio Romano. Hermano amado, el Imperio Romano nunca conquistó Babilonia. Ni se levantará para conquistar, porque este 4º reino es un nuevo reino. Es así que la fiesta de la Pascua o el Pesaj de este año 2023 marcó, escuche bien, el inicio de las previas al nuevo orden mundial. Antes que aparezca el hombre de pecado o el anticristo como es conocido aquí en Occidente, tiene que ir apareciendo Gog y Magog. ¿Por qué? Por los deseos que hay en su corazón. El libro de Ezequiel en el capítulo 38, 39 y también parte del 40 nos enseña que las intenciones de Gog es que le viene ambiciones por Israel. En este momento Israel, hermano amado, en este momento tiene la economía más grande en el Medio Oriente. Es la más grande. Es lo que Dios cuida, porque ahorita hay conflicto político y hay conflicto social. Usted dirá, en Israel hay izquierda, hermano amado. Hay izquierda. Hemos dicho entonces que Gog es Irán y Magog son esos países que están arriba de Israel. Son 7 países túrquicos y uno o dos países más de esa zona. Eso conformarán Magog. Y Gog y Magog tiene que aparecer antes que aparezca el 4º reino y antes que aparezca el anticristo. Sí, el nuevo orden mundial que establecerá el 4º reino va a aparecer en esta última generación en la cual usted y yo vivimos. Apocalipsis 13:3.
Aquí viene uno de los pasajes que me causa mucha impresión, impresiona mi corazón y me impulsa a que haya más enseñanza sobre esto. Apocalipsis 13:3. Y toda la tierra se asombró e iba en pos de la bestia salvaje, es decir, no solamente Israel, sino todo el mundo se asombró de la bestia salvaje, es decir, del hombre de pecado, del anticristo. Y aquí no solamente la tierra se va a asombrar por sus señales, sus prodigios que haría, porque fue herido de muerte y después resucitó. Eso fue lo que impresionará a la humanidad de hoy en esos días. Pero lo que me impresiona a mí es que iban en pos de esa bestia salvaje, es decir, iban tras el hombre de pecado. Y la pregunta que yo me hacía, ¿por qué? El apóstol Pablo nos dio la respuesta. Segunda de Tesalonicenses, versículos del 9 al 12. Dice, porque la venida de aquel inicuo, es decir, del anticristo, será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. Les dije hace un rato que antes que aparezca el hombre de pecado, Dios quitaba el don de salvación. Una vez quitado eso, ¿cómo es que esa gente, y nosotros pasaremos ese momento, pero ya nosotros tenemos el don de la salvación? Aleluya. Es decir, escucharán el evangelio, pero ya la opción de ser salvos por gracia no habrá. Solamente la opción de ser salvos será por muerte. Es decir, morir por el evangelio, lo cual vimos en Apocalipsis. Y no se podrá engañar al dueño de los corazones. Nadie podrá fingir, moriré por el evangelio. No, Dios conoce los corazones. Y aquí viene el versículo 11 del cual les hablaba. A causa de esto, por no haber aceptado el amor verdadero y poder sido salvo en el momento antes que el inicuo aparezca, Dios quitando la gracia de salvación, versículo 11 dice, a causa de esto, Dios les enviará, Dios, una operación de engaño para que crean en la falsedad. Qué impresionante, hermano. Y el 12 ya es determinante, porque dice, van a ser condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. Esto es lo que me causa mucha impresión y me anima, hermano amado, seguir perseverando, seguir pidiéndole a Dios mucha sabiduría, porque, hermano amado, la sabiduría de Dios nos permite en estos días
cuanto más se complica el mundo, es cuanto más sabiduría debemos pedirle a Dios nuestro Padre. La sabiduría del Espíritu Santo, hermano amado, nunca divide, nunca crea doctrinas, nunca transmite falso amor, nunca transmite verdad falsa. Cuando apenas Israel se formó como Estado y se levantó como nación, hubo una organización que se levantó. Aquí estamos viendo de dónde se levantará el cuarto reino. Fue la Liga de Estados Árabes. Su sede está en el Cairo, actualmente, Egipto. Y el punto en común que tenía toda esta Liga de Estados Árabes era de que Palestina se debe quedar en su lugar y no aceptar el mando británico. El mando británico, una vez que, porque fueron los británicos que tuvieron el control de Israel, pero una vez que Israel pasó a ser un estado, le dijo, bueno, ustedes vean qué hacen con los palestinos, porque estaban invadiendo Israel, como lo es hasta el día de hoy. Y esta Liga de Árabes tiene hasta el día de hoy ese punto en común, que los palestinos continúen en Israel y que el Estado de Israel nunca se debe levantar como una nación libre. Todavía no saben lo que les espera según Apocalipsis. Bueno, ese ya lo hemos dicho. Actualmente, Egipto está excluida de la Liga de Estados Árabes por una razón. Cuando Israel combatió con Egipto, conquistó el monte Sinaí y llegaron a un pacto para que Egipto se le sea devuelto el monte Sinaí. Usted tiene que hacer pacto con Israel. Fue ese motivo por el cual la Liga de Estados Árabes lo sacó de la liga. Pero, siempre hay un pero. La oficina principal de la Liga de Estados Árabes aún está en el Cairo. Y la religión que practica la Liga es el islamismo saudí. Gog y Magog practican el islamismo chiita, que es más violento, que piensan que toda su violencia es porque su Dios Alá se los manda. Vimos también, ya hemos visto muy ampliamente en detalle, especialmente en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que les invito a que ustedes vean el video, hermanos, en el YouTube, o ustedes, si quieren, hermanos de las casas, ver el capítulo 13, ¿no? Ahí cómo se revela el cuarto reino, ¿no? En el Salmo 83. Actualmente, el cuarto reino va a tener para que ejerza un nuevo orden mundial 3 elementos fundamentales. Una sola política en el mundo, una sola economía en el mundo y una sola religión en el mundo. El mundo de hoy está atravesando ese tránsito
al nuevo orden mundial que establecerá el cuarto reino. No nos debemos sorprender porque qué es lo que pasa aquí en Perú con la democracia, con tal o cual partido, o lo que pasa en América con los partidos, o lo que pasa en Europa con los partidos. Todo se encamina al nuevo orden mundial, a una sola política. Así que las crisis de hoy, política y social, es porque el mundo se encamina a este nuevo orden mundial que el cuarto reino establecerá en su manifestación. Y hoy, el cuarto reino tiene unas previas que se vienen dando en el Medio Oriente. Es la región de donde saldrá el nuevo orden mundial. No es de Europa, como dicen algunos, ni de Estados Unidos, como dicen otros, ¿no? Es su doctrina, es su idea, su pensamiento, cómo entendieron y cómo entienden las escrituras hasta el día de hoy, y lamentablemente, confunde a la iglesia. Actualmente, las previas a la aparición del cuarto reino se vienen dando en dos aspectos. Hay acuerdos políticos y hay acuerdos económicos. Ya lo hemos visto muy ampliamente en los momentos que nos tocó compartir, ¿no es cierto? En cuanto a los acuerdos políticos, Estados Unidos hizo a través de Estados Unidos, Israel ha hecho algunos acuerdos con algunos países del Medio Oriente, y a eso le llamó los acuerdos de Abraham. Entonces, aquí es donde surge algo. 9 de marzo había un acuerdo en que Estados Unidos le iba a brindar a Arabia Saudita apoyo logístico para que Arabia Saudita pueda tener un plan atómico, un plan de energía nuclear. Sin embargo, hasta el día 10 de marzo de este año 2023, Estados Unidos no dijo, y ese mismo 10 de marzo, bajo el apoyo de China, Arabia Saudita anunció que nuevamente tenía relaciones diplomáticas con Irán. ¿Quién es Irán? God. A fin de normalizar sus relaciones. Y actualmente el líder de Arabia Saudita no confía mucho en el líder de Irán, porque ambos tienen pretensiones de liderar el Medio Oriente, que de acuerdo al libro de Apocalipsis, cada uno lo hará en su momento y en diferentes circunstancias. Entonces, con este acuerdo y lo que representa Irán, él representa al islamismo chiita, o sea, chiita, ese islamismo violento, mientras que Arabia Saudita representa el islamismo saudí, o sea, ese islamismo más conservador. Pero esa unión hace de que empiece el inicio de la unificación musulmana. La unificación musulmana. La futura religión que el nuevo orden mundial establecerá. También hoy, y aquí es donde justamente quiero resaltar algo, hay acuerdos económicos actualmente.
El entendimiento que nos da Jesús nuestro Mesías a través de su Espíritu Santo es de que antes de la aparición del cuarto reino se tiene que levantar la gran Babilonia. La confusión que hoy hay en el mundo es una Babilonia, pero es una Babilonia espiritual. Apocalipsis 17 nos habla de la gran Babilonia, de la Babilonia física que tiene que levantarse. Y esta se tiene que levantar antes que aparezca el cuarto reino. Y vamos a leer rápidamente Apocalipsis 17, los 5 primeros versículos. Apocalipsis 17, 5 primeros versículos. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Aquí los famosos respetables han puesto que es una nación, pero más adelante, cuando usted lee el capítulo 17, dice que estas muchas aguas son naciones, son razas y son países, ¿no? Por lo tanto, no es una nación. Descartado eso, y espero que en sus libros los famosos que escribieron borren, pues ahí no sé qué harán. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. Luego me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su prostitución para la tierra. Tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: la gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. En Daniel 7, le animo a que lo lea, hermanos, amigos de la YouTube. Daniel habla sobre la cuarta bestia y habla sobre el cuerno pequeño, que es el hombre de pecado, el anticristo. Y habla también de los 10 cuernos, que son 10 reyes, ¿no? Y que el hombre de pecado surgirá después de ellos. Primero el cuarto reino, o sea, 10 reyes, y de entre ellos después surge el hombre de pecado. O sea, de los mismos países. Reyes representan países, gobernantes de hoy. De una nación de ellas nacerá él, o saldrá el hombre de pecado. Si usted me pregunta, ya nació, ya es adulto, está esperando el momento. Conforme
al entendimiento que nos da las Escrituras, la Gran Babilonia, de la cual dice, beberán muchas naciones su maldad, sus abominaciones, va a surgir como un brazo económico del cuarto reino. O sea, primero surge la Babilonia antes del cuarto reino y va a ser el brazo económico del cuarto reino. Y esta Gran Babilonia va a ser una reunión de naciones que desde el Medio Oriente va a generar muchas riquezas financieras, muchísimas riquezas financieras, y muchas naciones del mundo van a beber de sus riquezas, de sus abominaciones, y nosotros sabemos que Babilonia siempre confunde las cosas de Dios y crea mitos. Una doctrina es un mito. Sí, porque son ideas, son pensamientos, conforme se entiende algo. El cuarto reino va a necesitar de la Gran Babilonia por un tiempo. ¿Por qué? Porque con las riquezas que va a hacer que muchas naciones pidan prestado a través de diversos instrumentos financieros, estos acuerdos financieros va a comprometer a esas naciones a que la religión musulmana se establezca en el mundo, para que surja el cuarto reino y el hombre de pecado. Actualmente, la región árabe es la Babilonia del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, cuya religión es el islamismo. El cuarto reino, a través del brazo económico de la Gran Babilonia física establecida, va a comprometer a muchas naciones con sus acuerdos financieros. ¿A fin de qué? De comprometerlos a que la religión musulmana se establezca en el mundo. Esta Gran Babilonia, hemos mencionado ya hace 3 domingos, porque tomamos otros temas propicios. Ya tiene su organización, el BRICS. El BRICS, eso ya se formó por el año 2006, que asocia países que están más adelantados en las economías emergentes. Pero eso no ha quedado allí. Ahí está, en este BRICS, que son las iniciales de esta organización: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. No son los únicos países. Actualmente hay 19 países que ya están buscando afiliarse a esta organización. Y uno de ellos es Arabia Saudita, que, como hemos dicho, Arabia Saudita tiene un fin: deshabilitar a Estados Unidos y al dólar. Ese es el fin. Y el otro, debilitar Europa. ¿Cómo lo harán? Rompiendo los órdenes económicos de hoy, asociándose países donde muchos de ellos controlan el petróleo, el precio del petróleo, y
han acaudalado muchísimo dinero. El BRICS actualmente tiene su banco. Y Arabia Saudita tiene 7 trillones de dólares para iniciar su influencia en el BRICS. Hermano amado, solo les puedo decir que la Gran Babilonia está iniciando su aparición, de la cual beberán sus riquezas y abominaciones muchísimas naciones. ¿Y qué hay en las naciones? Familias. Esta Gran Babilonia, que es el brazo económico del Cuarto Reino, tiene 2 propósitos: deshabilitar a Estados Unidos y al dólar, y debilitar la Unión Europea, que han sido los que están con las economías que controlaban el mundo. Pero hoy vemos ya cómo estas economías mundiales están desacelerándose, pero una vez que se afirme este brazo económico del Cuarto Reino a través del BRICS, y su próxima reunión es el 22 de agosto de este año, donde se afirmarán 19 países más. Hay muchos países de América Latina, de Europa, que están buscando afiliarse al BRICS. ¿Qué debemos nosotros como creyentes hacer? Juan 6, versículos del 37 al 40. Todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Hermano amado, es Dios quien tiene misericordia de un varón o de una mujer. No es el hombre, es Dios. La puerta de los gentiles se está cerrando. Muchas familias, muchos varones y mujeres de diferentes edades están a tiempo de que muchos de ellos vengan a Jesús porque el Padre así lo determinó. No es el hombre, no es sus actividades que haga. Acuérdese que estamos en el comezón de oír. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, decía Jesús, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado no pierda nada. Hermano amado, ¿cuál es nuestra garantía de que nosotros somos realmente hijos de Dios? Cuando nuestro Padre Celestial nos ha elegido, vamos a Jesús y mire lo que Jesús dice, ¿no? Todo el que mi Padre me ha dado, no lo echo fuera.
Y dice más, todo lo que Él me ha dado, no lo pierde. Ningún hijo de Dios es perdido en las manos de Jesús. Ninguno. Si alguno anda en confusiones o se fue, de repente no era un hijo de Dios. Y dice, todo lo que Él me ha dado no lo pierdo, no pierde nada, sino que lo resucité en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Hermano amado, Jesús nunca va a perder a los hijos de Dios. El Hijo de Dios puede pasar pruebas, circunstancias, alguna adversidad, algún desnivel, alguna caída, pero Jesús no lo pierde, siempre lo sostiene. Siempre está esperando la transformación. Nunca se va al mundo definitivamente. No, hermano mío. Hasta aquí con mis hermanos y amigos del YouTube. Realmente espere con expectativa el próximo video que estemos subiendo, que tocará otro tema de la serie ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Dios me los guarde.